¿Qué es la parasitología? La parasitología es una rama de las ciencias biológicas encargada del estudio de los parásitos, sus características, ciclos de vida, métodos de supervivencia y su relación con el huésped. Entonces, al estudiar parasitología tendremos al parásito más un huésped y la relación que juntos crearán. Bien, definamos ahora algunos conceptos clave que son esenciales para comprender el tema. En primer lugar, parásito. Es un organismo que vive en o sobre un hospedero del cual obtiene nutrientes durante una parte o toda su vida. Lo que nos lleva al segundo punto, el huésped hospedero, el cual es un organismo que recibe o aloja al parásito y podemos tener varios tipos. Accidental, que es el que se infecta pero no va a permitir el desarrollo completo del ciclo biológico del parásito. Definitivo, en los cuales el parásito alcanza la madurez o fase de actividad sexual. Intermediarios, en los cuales se desarrolla la fase larvaria o asexual. Y los paraténicos, que son hospederos accidentales en los cuales se corta el ciclo de vida del parásito. Un reservorio es un organismo o material inerte en el cual un parásito puede vivir, multiplicarse y ser fuente de infección potencial para otros organismos. El vector es aquel organismo que transmite un agente parasitario al huésped por distintos medios. Hay dos tipos: vector mecánico, el cual va a transportarlo, pero no va a permitir su desarrollo ni multiplicación, y el vector biológico, el cual lo transporta y sí permite su desarrollo y su multiplicación. La infección parasitaria sucede cuando el huésped tiene parásitos que no le causan la enfermedad. Es un portador sano. La enfermedad parasitaria es cuando el huésped ya presenta alteraciones patológicas y sintomatológicas producidas por el parásito. Al hablar sobre parasitología tenemos que definir el término de simbiosis, el cual es una interacción o asociación entre dos organismos, pero de distintas especies. Y dependiendo de cómo estas dos especies interactúen o se asocien, lo podemos subdividir, teniendo al mutualismo como una asociación en donde ambas especies se ven beneficiadas y dependerán de sí mismas. También tendremos al comensalismo, en donde una especie se ve beneficiada y la otra no, pero tampoco recibirá daño de parte de esta. Tenemos a la foresis, en donde un parásito usa a un huésped para ser trasladado a un sitio en donde pueda ser un foco de infección. Y por último tenemos al parasitismo, en donde un organismo va a vivir a expensas del huésped y le ocasionará daño. Ahora, continuando con la clasificación, los parásitos recibirán distintos nombres dependiendo de sus características. Conforme a su ubicación, se les nombrará endoparásitos o ectoparásitos y se desarrollan dentro o fuera de los tejidos respectivamente. Dependiendo de su forma de reproducción, se les nombrará intracelular o extracelular. De acuerdo con el número de huéspedes que necesitarán para completar su ciclo biológico, se les nombrará monoxeno cuando solo utilice uno y heteroxeno cuando necesite de varios. También, dependiendo de si tienen la capacidad de producir una lesión o enfermedad en el hombre, se les clasificará en patógenos, aquellos que pueden producir la enfermedad, no patógenos, aquellos que no pueden producir la enfermedad por sí solos, y oportunistas, aquellos que solo bajo ciertas circunstancias van a poder producir la enfermedad. Uno de ellos, por ejemplo, va a ser que el huésped esté inmunocomprometido. Aún así, no todos los parásitos van a poder replicar la enfermedad. Para esto van a necesitar de ciertas circunstancias y características específicas para que puedan llegar a ser infectantes. La primera va a ser la dosis o cantidad de inóculo mínima para poder causar una infección, la cual es muy variante. También va a ser si este tiene factores de virulencia capaces de generar patogenicidad. Y la tercera va a ser en qué fase se encuentra el parásito, ya que existen parásitos en los cuales en ciertas fases no son infectivas y en otras sí. Los principales mecanismos por los cuales los parásitos causarán daño a sus huéspedes son mecánicos, traumáticos o bioquímicos. En los mecánicos van a ser producidos por obstrucción, ocupación del espacio y compresión. El primero sucede cuando los parásitos se alojan en conductos del organismo, como la obstrucción del intestino o vías biliares. El segundo ocurre en aquellos que ocupan espacio en vísceras y el tercero por compresión o desplazamiento de tejidos. También los parásitos pueden causar traumatismos en los sitios donde se localizan. Y en cuanto a los bioquímicos, algunos parásitos producen sustancias tóxicas o metabólicas que tienen capacidad de destruir los tejidos. La parasitología se encarga de estudiar el parasitismo ocasionado por los protozoarios, helmintos y artrópodos. Los protistas son organismos unicelulares, algunos de ellos están en vida libre y otros como parásitos en animales y plantas. Su tamaño varía de 2 a 100 unimicras y este va a tener 13 subgrupos, de los cuales solo 7 van a ser de interés médico. A su vez se dividirán en 4 subgrupos. Flagelados. Estos se mueven mediante flagelos que actúan a modo de látigo, los cuales varían de una especie a otra, sirviendo para su identificación. Amoebozoa. En este se encuentran las amebas, su locomoción lo hace por medio de la atracción continua de citoplasma mediante la formación de pseudópodo. Apicomplexa o coccidia. Son parásitos intracelulares, ya que en su extremo apical contiene sustancias que ayudan a la penetración de la célula del huésped y se mueven sin cambiar de forma. Xylophora. Tienen un cuerpo cubierto de pequeñas pestañas vibrantes similares a los flagelos, pero van a ser más cortos y numerosos, y los usarán para moverse. Al hablar del mito se nos debe venir a la cabeza la palabra gusanos. Estos, a diferencia de los protozoarios, son organismos multicelulares con un tamaño muy variado,
podemos tener desde gusanos de escalas milimétricas hasta gusanos mayores de 1 metro. A menudo poseen una estructura de anclaje, las cuales pueden ser ganchos, ventosas o incluso dientes. Suelen tener un sistema nervioso y excretor primitivos y no van a contar con un aparato circulatorio. Los helmintos los podemos dividir a su vez en platelmintos y nematelmitos. En cuanto a los platelmitos, van a consistir en gusanos planos, en donde la mayoría son hermafroditas y contienen sistemas digestivos primitivos, debido a que no van a contener un ano y van a contener una capa protectora de la cual puede variar su conformación, a la cual se le va a llamar tegumento. Estos platelmitos a su vez los podemos dividir en 2 clases, los tremátodos y los céstodos. Los tremátodos son gusanos con una forma de hoja de vegetal y los céstodos son gusanos a los cuales están compuestos de unas unidades a los cuales se les va a llamar proglótidos. Cada proglótide contendrá órganos sexuales tanto masculinos como femeninos. También tenemos que tener en cuenta que los céstodos y los tremátodos son gusanos planos debido a que son una subdivisión de los platelmitos. Por último, los nematelmitos, a diferencia de los platelmitos, estos no van a ser hermafroditas, o sea, cada uno va a tener su propio sexo. Y sus cuerpos van a ser cilíndricos, también es por eso que se le llaman gusanos redondos. Y van a poseer un sistema digestivo complejo, desde una boca hasta un ano. El último reino que estudia la parasitología es el reino artrópodo. Y el término artrópodo significa patas articuladas. Aquí encontramos organismos multicelulares con sistemas bien desarrollados, completos y complejos. Estos pueden actuar de manera directa en la producción de enfermedades invasivas, como por ejemplo pueden ser los piojos, o de manera indirecta como hospedadores intermediarios y vectores de numerosos agentes infecciosos, como puede ser el mosquito. Además de esto, el estudio de los artrópodos es muy importante debido a que pueden dañar al humano por medio del envenenamiento. Existen 5 grupos que son relevantes en cuanto a la medicina de artrópodos, teniendo el primero al miriápoda, en donde el más famoso es el 100 pies, y son importantes debido a que ocasionan daño por medio del veneno. También tenemos al grupo pentastómida, en donde van a ser endoparásitos que succionan sangre de animales. El grupo crustácea, en donde la relevancia del estudio de estos es debido a que muchos son hospederos intermediarios de otras enfermedades. El grupo arácnida, en donde una de las características es que tienen 4 pares de patas y pueden ser vectores, parásitos directos y algunos pueden llegar a ser venenosos. Por último, tenemos al insecta, en donde a diferencia de la arácnida, estos animales tienen 3 pares de patas y de igual manera pueden ser vectores, parásitos directos y algunos pueden llegar a ser venenosos. El ciclo biológico es todo el proceso que realiza el parásito para llegar al huésped, desarrollarse en él y producir formas infectantes que perpetúen la especie. También existen los periodos. En el periodo de incubación es el intervalo que ocurre entre la infección y la aparición de signos y síntomas. En el periodo prepatente es el tiempo entre la llegada del parásito y el momento en el cual es posible observar su presencia en cualquiera de sus formas. El periodo patente es el tiempo en el cual el parásito puede ser demostrado en el huésped, y en el periodo subpatente, a pesar de que no va a ser posible identificar a los parásitos en el huésped, durante algún tiempo estos seguirán en menor medida o en lugares difíciles de demostrar, por lo tanto es posible una recaída. El diagnóstico de la parasitosis puede ser muy difícil, principalmente en un marco no endémico, por lo tanto se requiere que el médico tratante siempre considere la parasitosis, tenga en cuenta todos los signos y síntomas y contemple antecedentes de hábitos y viajes recientes, además que se realice la toma de muestras correctamente y haya una correcta identificación del agente etiológico. El principal método es el coprocultivo. Las muestras fecales deben recogerse en un contenedor limpio que mantenga la humedad y sin haberse contaminado de agua, orina o cualquier otra sustancia. Deben de tomarse 3 muestras con diferentes técnicas. Existen otros métodos que también nos pueden ser útiles, como el aspirado, el esputo o la orina. A nivel mundial, la Ascariasis lumbricoides es el parásito patógeno más frecuente en el mundo, siendo un 24% a nivel mundial y un 30% en América Latina. En cambio, en México, los parásitos más comunes son la midiasis, la giardiasis y en zonas urbanas, la geolmintiasis. La prevención y control se basa en el uso de letrinas, calzado, agua potable y la higiene personal, como el lavado de manos y el lavado de los alimentos. La OMS en mayo del 2001 recomendó también el uso de antihelmínticos para tratarlo clínicamente.